¿Alguna vez te has preguntado cuál era el nombre de Jesús antes de nacer en Belén? ¿Siempre se le llamó Jesús, o había algo más profundo en su identidad antes de ese evento milagroso? Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no solo te sorprenderá, sino que podría transformar para siempre la forma en que entiendes la Biblia. Te invitamos a sumergirte con nosotros en esta fascinante jornada a través de las Escrituras, donde revelaremos una verdad impactante sobre quién fue Jesús antes de que comenzara su vida terrenal. Créeme, no querrás perderte ningún detalle. Si deseas seguir explorando estos misterios, no olvides apoyar con tu like e inscribirte al canal. Mucha gente se pregunta sobre el origen de Jesús, de dónde vino, cuánto tiempo ha existido y qué hacía antes de caminar en este mundo. Aunque Jesús respondió a algunas de estas preguntas, la Biblia nos ofrece pistas extraordinarias que merecen una investigación minuciosa. Es por eso que necesitamos sumergirnos en las Escrituras y sacar a la luz estas respuestas. Empecemos por el principio, su nombre. Su nombre, en griego, es Jesús, derivado del hebreo Yeshua, cuyo significado es el Señor es salvación. Sin embargo, existe algo verdaderamente sorprendente: la existencia de Jesús no comienza en Belén. La Biblia revela que él ya existía mucho antes de aquella noche en el establo. Pero, si no se le llamaba solo Jesús en aquel tiempo, ¿cuál era su nombre? En realidad, no había solo uno, sino 3 designaciones especiales. Y, si nos acompañas hasta el final, vamos a explicar exactamente qué hacía en aquel periodo. El Evangelio de Juan declara: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Ese Verbo al que Juan se refiere es el propio Jesús. ¿Pero por qué recibió este título? ¿Por qué no otro nombre? Es aquí donde todo se vuelve aún más fascinante. En la cultura antigua, los nombres no eran simples etiquetas, cargaban significados profundos que revelaban identidad, propósito y destino. Al llamarle Verbo, las Escrituras enfatizan el papel esencial de Jesús en hacer la verdad de Dios conocida por la humanidad. Pero este término va mucho más allá de eso. Para entenderlo mejor, necesitamos examinar 2 palabras griegas presentes en el Nuevo Testamento: Rema y Logos. Rema designa la palabra hablada, como cuando el ángel anunció a María que concebiría al Hijo de Dios, y ella respondió: hágase en mí según tu palabra. Ya Logos representa mucho más que un simple enunciado, es el mensaje completo del grandioso plan divino. Es este el término que Juan utiliza al inicio de su Evangelio. En el principio era el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios. En este punto, comenzamos a percibir algo extraordinario. Esa palabra, ese mensaje divino, no es solo un concepto, sino una realidad que se manifiesta de forma profunda. Ese Logos se hizo carne y se convirtió en Jesús. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido distante de Dios, como si Él estuviera invisible o silencioso? Muchas generaciones vivieron ese mismo sentimiento. Aunque Dios había enviado profetas con advertencias e instrucciones, muchos no conseguían ver o tocar su esencia. Entonces, algo extraordinario sucedió. Dios hizo lo impensable y no solo envió palabras, sino que encarnó su mensaje eterno en Jesús, transformándola en una presencia humana. Mientras Jesús caminaba entre nosotros, Él no solo enseñó, Él mostró quién es Dios. Como dice Juan capítulo 14 versículo 9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dios dejó de ser una idea abstracta y se convirtió en una realidad palpable, curando enfermos, acogiendo excluidos y perdonando pecadores. Aún así, esa no era la única expresión de su identidad. Existe mucho más para ser comprendido sobre quién era y qué hacía antes de llegar a la tierra.
¿Recuerdas el encuentro de Moisés con la zarza ardiente? Fue allí donde Dios reveló su nombre a Moisés como Yo Soy en Éxodo capítulo 3 versículo 14. Avancemos ahora al Nuevo Testamento, donde en Juan capítulo 8 versículo 58, Jesús declara: antes que Abraham existiera, yo soy. ¿Percibes la profundidad de esta afirmación? Él estaba reivindicando el propio nombre divino, no solo como un maestro o profeta, sino presentándose como Dios. Imagina oír a alguien decir que es eterno y autor de todo lo que existe. Sería natural pensar que esa persona ha perdido el juicio, ¿verdad? Y fue exactamente así como los fariseos reaccionaron a las palabras de Jesús, pues entendieron perfectamente lo que él estaba afirmando. Al decir yo soy, Jesús se declaraba el mismo Dios eterno que habló con Moisés en el pasado. Para los fariseos, esto sonaba como una blasfemia gravísima, un acto que consideraban merecedor de castigo máximo. Se sintieron tan ultrajados que desearon quitarle la vida. Nota, sin embargo, que esta no fue la única ocasión en que Jesús usó la expresión yo soy. En el Evangelio de Juan, encontramos 7 declaraciones marcantes en que él la emplea, cada cual revelando un aspecto singular de su identidad divina y de su misión redentora. Estas 7 declaraciones no solo demostraron su autoridad sobrenatural, sino que también evidenciaron su comunión plena con el Padre y la misión celestial que tenía en la tierra. Aunque los fariseos intentaron diversas veces cerrar su trayectoria, no tuvieron éxito, pues su hora aún no había llegado. Solamente cuando llegó el momento de su sacrificio en la cruz, Jesús se entregó voluntariamente, dejando claro que Él es el Yo Soy, el Dios eterno, el Salvador de toda la humanidad. Esta afirmación extraordinaria, Yo Soy, reverbera también en el Antiguo Testamento, donde encontramos apariciones enigmáticas de alguien llamado el Ángel del Señor. Este ser no era un ángel común, él hablaba con autoridad divina, actuaba con el poder de Dios y recibía adoración, algo reservado exclusivamente al propio Dios. ¿Sería posible que Jesús, antes de su encarnación, ya estuviera interactuando con las personas? Reflexiona sobre la historia de Jacob que luchó con Dios o cuando Sadrach, Mesach y Abednego testimoniaron la presencia de una cuarta figura en el horno en llamas. Estos acontecimientos nos llevan a considerar si el Hijo de Dios ya actuaba en el mundo mucho antes de Belén. Pasajes que describen una figura semejante a un hijo de los dioses indican esa posibilidad de Jesús ya hacerse presente en épocas remotas. Además, el profeta Isaías trae nombres repletos de majestad, que han sido reverenciados a lo largo de los siglos. En Isaías capítulo 9 versículo 6, escrito mucho antes del nacimiento de Cristo, leemos: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Estos títulos no son solo honores, sino señales inequívocas de que Jesús no fue creado. Él siempre existió y siempre existirá. Y la mayor de todas las revelaciones acontece cuando el propio Dios expone su plenitud. En Juan capítulo 17, encontramos la oración más conmovedora jamás registrada, considerada por muchos como el punto culminante de las Escrituras. Allí, podemos sentir el corazón de Jesús vuelto al Padre. Aunque la Biblia presenta oraciones grandiosas, como las de Salomón, Abraham y Moisés, la de Jesús se destaca como la más sublime de todas. En ella, él habla sobre la gloria y la majestad que compartía con el Padre antes incluso de la creación del mundo. Creación del mundo. En Juan capítulo 17 versículo 1, leemos que Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. En esta plegaria, él no hace referencia solo a la exaltación que vendría después de su entrega, sino que recuerda la comunión gloriosa que compartía con el Padre antes incluso de que el mundo existiera.
Es un instante decisivo, pues Jesús no está solo pidiendo ser honrado, sino subrayando su relación eterna con el Padre, como vemos en el libro de Génesis. Encontramos, en Génesis, la creación del ser humano y de todas las cosas. Aunque Dios ya estuviera presente desde el principio, también es fundamental comprender que Él siempre existió. La Biblia enseña que Dios es eterno, sin comienzo y sin fin. En Génesis capítulo 1 versículo 1, la utilización del término Elohim, plural, para referirse a Dios es significativa, pues indica que Él es uno, pero también múltiple. Esta pista teológica nos conduce a entender que Dios es tres en uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Evangelio de Juan presenta una perspectiva singular para captar la esencia y el corazón de Dios. En la oración de Jesús, Él expone su deseo más profundo de glorificar al Padre, no solo por medio de su acto supremo de entrega, sino a lo largo de toda su jornada. Cada actitud, cada enseñanza y cada milagro fueron señales de la gloria divina en la tierra. Desde el nacimiento hasta la cruz, Jesús honró al Padre en cada episodio de su vida. Él tenía conciencia plena de su preexistencia y de la gloria compartida con el Padre antes de la creación de todo. No sería posible orar de modo tan verdadero si Él no reconociera integralmente su propia naturaleza. En Isaías capítulo 42, Dios afirma que no divide su gloria con otro, a menos que sea con el Hijo, demostrando que ambos son iguales y comparten de la misma majestad. Esta verdad confirma que Jesús es Dios, así como el Padre, y que su existencia no tiene inicio ni fin. En la historia, la gloria de Jesús ha sido un tema de destaque en el Evangelio de Juan. Cada palabra, cada maravilla y cada confrontación con autoridades religiosas no solo subraya su divinidad, sino que revela la gloria de Dios manifestándose continuamente. Entretanto, la expresión más imponente de la gloria de Cristo no está solo en sus enseñanzas o señales, sino en su sacrificio en la cruz. En aquel acto, Él cumplió su misión y reveló su verdadera identidad divina. En su oración, pide para volver a aquella gloria que poseía con el Padre antes de que el mundo existiera, una declaración poderosa que confirma su carácter eterno y muestra que su presencia entre nosotros hacía parte de un proyecto divino mucho mayor. Juan, al redactar su Evangelio, fue extremadamente atento en registrar estos aspectos. Podemos observar, en Juan capítulo 17, las varias formas por las cuales Jesús se refiere a su propia gloria, especialmente a medida que se aproximan los eventos que llevarían a la crucifixión. Él tenía conciencia de toda la situación, inclusive de la traición, y cuando declara que ahora el Hijo del Hombre es glorificado, realza la razón esencial de su venida, morir y resucitar, actuando como sustituto para la humanidad. De esa forma, no solo glorifica al Padre, sino que permite que el Padre glorifique al Hijo, en una interacción en que ambos se engrandecen. Este principio de glorificación recíproca debe inspirar a los cristianos en su caminada. Todo lo que hacemos, sea en pensamiento, palabra o acción, debe apuntar para la gloria de Dios. Jesús no oró solamente por su propia exaltación, sino también por la nuestra. En Juan capítulo 17 versículo 24, Él dice, «Padre, quiero que donde yo estoy, también estén conmigo aquellos que me aman». Este es un llamado para participarmos de la misma comunión y gloria que Él disfruta con el Padre, una promesa transformadora que nos invita a vivir en unidad con el propósito divino. Este pedido de Jesús, en el cual Él declara haber recibido algo del Padre para que sus seguidores contemplen su gloria, gloria que le fue concedida antes incluso de la fundación del mundo, motivada por el eterno amor divino, demuestra el anhelo de Cristo en compartir su majestad con todos los que en Él creen. Queda claro que nuestra redención y nuestra unión con Él no son solo resultado de la gracia, sino parte de un propósito divino concebido antes de la creación. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan tiene el privilegio de ver a Jesús en su forma glorificada,
repleta de poder, una visión que difiere completamente de la figura humana que conoció en la tierra. Cuando Juan se vuelve, conforme descrito en Apocalipsis capítulo 1 versículo 12, él percibe 7 candelabros dorados, y en el centro de ellos, alguien semejante al Hijo del Hombre, trajado con una túnica larga y ceñido por un cinto de oro. Esta visión de Cristo está muy distante de un hombre común. La voz que Juan oye se manifiesta fuerte, comparable al sonido de una trompeta, y se revela como la voz del Alfa y Omega, el principio y el fin, un título que pertenece exclusivamente al propio Dios, evidenciando que es Jesús quien habla, aquel que detiene la naturaleza divina y es eternamente soberano. La imagen de Jesús en Apocalipsis capítulo 1 se eleva a un nivel incomparable, muy arriba de cualquier ser angelical. La túnica y el cinto de oro evocan la función de sumo sacerdote, recordando que él no solo reina, sino que también intercede por nosotros. Este simbolismo es profundo, pues, en el pasado, los sacerdotes servían como mediadores entre Dios y el pueblo. Ya Cristo, al vestir estos trajes, demuestra ser el sumo sacerdote que ofrece a sí mismo para expiación de los pecados, y, aún así, ejerce su realeza eterna. Juan describe de forma impresionante la cabeza y los cabellos de Jesús, blancos como lana reluciente, sus ojos, como llamas de fuego, sus pies, parecidos con bronce pulido, y su voz, semejante al sonido de muchas aguas. Estos ojos flamejantes no solo encergan, sino que también penetran y juzgan con total rectitud. El Antiguo Testamento, en libros como Daniel y Ezequiel, presenta visiones de seres divinos con trazos sobrenaturales, pero lo que distingue a Jesús es que su gloria ultrapasa toda y cualquier jerarquía angelical, dejando evidente que su naturaleza es superior, pues Él es el creador de todas las cosas. Su rostro resplandece como el sol, reflejando la gloria inmensurable de Dios, realzando que no se trata de un simple mensajero, sino del propio Dios, digno de plena adoración. Delante de tamaña manifestación, Juan cae a los pies de Cristo como si estuviera sin vida, totalmente subjugado por la gloria del Señor. No obstante, Jesús toca a Juan y lo tranquiliza con las palabras: «No temas, yo soy el primero y el último». Esta afirmación trae a la mente que, aunque él se haya vaciado para caminar en la tierra en humilde forma humana, su divinidad jamás se apagó. Él permanece como el Eterno, el Omnipotente, gobernando absoluta y soberanamente sobre todo, inclusive sobre la propia muerte. En Apocalipsis capítulo 1 versículo 18, Jesús declara: «Yo soy el que vive, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Esta proclamación refuerza su poder sobre la vida y la muerte, confirmando que Él no solo murió sacrificialmente, sino que resucitó en triunfo, garantizando que el plan divino de salvación abarque cada persona que en Él cree. Este versículo reafirma la certeza de que la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte es completa e inquebrantable. Él no resucitó para después sucumbir de nuevo, su resurrección es perpetua, y Él mantiene soberanía absoluta sobre la muerte, definiendo el destino eterno de cada persona. Al tener las llaves del Hades, se evidencia que solo Él tiene autoridad sobre el reino de los muertos, manifestando su supremacía y el cumplimiento integral de su misión redentora. Es innegable que aquellos que ven la muerte como el punto final están profundamente equivocados, pues solamente Cristo posee, en su plenitud, las llaves del Hades y de la muerte. En el texto original en griego, el libro de Apocalipsis es denominado Apocalipsis, que significa revelación o exposición. Representa la revelación de Jesucristo, y es el propio Señor quien se revela, pues es la figura central en toda la obra. ¿Pero por qué necesitamos una revelación de Jesús? Desafortunadamente, muchos lo ven como una figura del pasado, alguien cuyos hechos fueron grandiosos, pero restringidos a una época distante. Esta perspectiva equivale a decir que Jesús trae salvación,
pero que su presencia ya no se hace tan viva en nuestra realidad cotidiana. En otras palabras, ven a Cristo como un personaje histórico, sin encararlo como alguien activo y presente en nuestra vida diaria. Charles Spurgeon recuerda que Dios concedió esta revelación para que fuera mostrada a los siervos del Señor. Esta es una de las razones centrales por las cuales Dios eligió presentar tan claramente la identidad de Jesucristo a la humanidad, no solo para guardar predicciones sobre el futuro, sobre todo en lo que respecta al momento en que fue escrita, sino para hacer manifiesta la gloria de Cristo. Aunque no todas las partes proféticas del texto puedan ser consideradas como predicciones precisas de eventos, el propósito mayor es revelar quién Él es. Es incuestionable que este contenido posee un aspecto predictivo. Algunos argumentan que no deberíamos ocuparnos tanto con profecías, pero si Dios se esforzó en hablar sobre el porvenir, nos corresponde prestar atención y reflexionar sobre esas palabras. Puede ser tentador pensar que no debemos importarnos con el futuro hasta que suceda, pero esta postura no debe ser subestimada. Además de las visiones presentes en Apocalipsis, encontramos en el libro de Daniel poderosas profecías que también merecen estudio y observación cuidadosa. Y esa fue la historia de hoy. Como viste, la Biblia está llena de enseñanzas valiosas que continúan impactando vidas hasta hoy. Y ahora quiero saber, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de esta historia? Comenta aquí abajo, porque leo cada mensaje. Y si este video resonó contigo, compártelo y escribe amén en los comentarios para declarar juntos esta palabra. No se te olvide darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga abundantemente.